Buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que el Señor les bendiga a la hora que ustedes vean este video. Como ustedes pueden ver en el tema, dividiendo correctamente el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Primero, antes de que todo, quisiera leer, como posté ahí en el tema, el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 15. 2:15, que dice así: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Pues la palabra del Señor. Trazar que correctamente. Primero, presentarte aprobado. Esto ya lo hemos hablado antes, pero para los que no han visto, ¿verdad?, los videos anteriores, cito mucho esto, el versículo 15 de 2 de Timoteo, porque el Señor, ¿verdad?, nos manda a estudiar para que nosotros nos presentemos aprobados. Está hablando en la doctrina, no tiene nada que ver con la salvación. Está hablando sobre la doctrina, ¿verdad? Otra vez, estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. O sea, que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? No hay, o sea, que es una seguridad, ¿verdad? No hay como tal vez será, ¿no? ¿Verdad? Uno se siente seguro, ¿verdad? O sea, que no nos avergonzamos o sea, en presentarnos, ¿verdad? Como dice el Señor, ¿verdad?, que Jesucristo hablaba con autoridad. Y a esto se refiere, ¿verdad?, que hablemos con autoridad y sepamos, ¿verdad?, sobre la doctrina del Señor. Entonces quería leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, para continuar, porque en el video anterior que hice, ¿verdad?, en YouTube, está en YouTube, dice solo el capítulo 5, y es capítulo 6, 5 y 6, perdón. Entonces hoy, como salí en el tema, vamos a leer el capítulo 7 y 8. No podemos dar tantas explicaciones, ¿verdad?, porque yo lo que quiero que entendamos, podemos ir a empezar otra vez con los capítulos, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es cómo se debe leer la palabra del Señor correctamente. No se debe leer de que, un versículo, esto me llamó la atención y esto voy a estudiar y voy a sacar mi doctrina a través de un versículo. Y eso no es así, ¿verdad? Porque realmente debemos de leer. Recordemos bien que la palabra del Señor, ¿verdad?, nos ha dado la palabra completa. A la palabra del Señor no le falta nada. Nadie puede decir, mira, hoy tú vas a ser rico, que esto y lo otro. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Eso es herejía, eso es engaño del enemigo. La palabra del Señor ya está completa. Profetizar también, ¿verdad? Muchos deben entender que profetizar, por ejemplo, yo voy a leer este versículo 1, eso es profetizar. Es algo que ya está escrito, es un mensaje del Señor. Esto va a acontecer en el futuro. Entonces, esto es una profecía. También dice la palabra del Señor que bienaventurados los que leen estas profecías. Está hablando del libro de Revelaciones, ¿verdad?, el cual es una gran bendición para nosotros al leer este libro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué leemos? Para seguir la secuencia de la lectura y que la Biblia vaya, ella misma, la palabra del Señor, se va a ir interpretando por sí sola. No puedo yo sacar una doctrina de un versículo y hablar de mucho, ¿verdad? Porque pueden ser solamente mis palabras y confundir a muchos. Mientras cuando leemos todo y vamos explicando detenidamente, ¿verdad?, algunos pasos, no todos, ¿verdad?,
porque la palabra del Señor así es. Al día siguiente podemos leerla otra vez y tenemos revelaciones que el Señor nos da. Cosas que nosotros no entendimos en la primera lectura. En la segunda lectura podemos tener más revelación, ¿verdad? Entonces, así trabaja el Señor. Mientras más amor y dedicación y nos deleitamos, con la palabra del Señor, meditándola, el Señor nos da más revelaciones, ¿verdad? Y esto es muy importante. Yo les sugiero, guarden los versículos. A veces lo que hago yo es, tengo mi apunte, guardo el versículo y lo medito, y el Señor cuando me da revelación de lo que significa, entonces voy escribiendo, esto y esto y esto significa. Entonces, ¿por qué se nos olvida, verdad? Entonces ahí tengo guardaditos, ¿verdad? Muchos versículos y anotaciones. Pero bueno, vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a ir leyendo versículo por versículo. Y dice así: y después de estas cosas, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y otro ángel que subía de donde nace el sol, tenía el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Aquí está hablando, ¿verdad? Vamos a ir a leer. Vamos a leer. Está hablando de los 144,000, ¿verdad? Aquí el Señor está diciendo que no pueden hacer absolutamente nada hasta que hayan sellado a los 144,000 que leemos ahorita. Versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Ok, antes que leamos, vamos a leer otra vez este versículo, el 10, el 9. Después lo leemos otra vez. Lo que quiero para poner una pausa, porque esto me llamó mucho la atención. El por qué no se menciona la tribu de Dan. Y ha sido una polémica en muchos hermanos, de que sinceramente yo les digo, están muy errados o sea, de hablar de que el Señor excluyó a la tribu, o sea, perdida totalmente, ¿verdad? Fue excluida también porque cayó en idolatría. Y yo les digo una cosa, y aquí tengo pruebas, ¿verdad? Que vamos a leer este versículo. Y no solo en esto, ¿verdad? Sino que también dice en el libro de Amós, en el capítulo 8, de que el Señor no ha excluido a la tribu de Dan. Nosotros, hermanos, yo o amigos que me escuchan, yo les quiero decir que nosotros subestimamos mucho la gracia del Señor y su misericordia, su perdón. No sé si ustedes han escuchado este dicho, ¿verdad? Qué barbaridad, esta persona no tiene perdón de Dios. Miren, nosotros hablamos
muchas veces hablamos mucha ignorancia porque no tenemos conocimiento del Señor. No tenemos conocimiento de su amor, de su dedicación. Olvidamos, hermanos y amigos, de que este mundo fue hecho para todos nosotros. Este mundo fue hecho con mucho amor, mucha dedicación, el arte de Dios, todas las cosas bellas. Y eso, escuchen, esto que ven nuestros ojos, lo que palpan nuestras manos, estos no es nada comparado a como el mundo era antes, cuando Adán y Eva eran perfectos. Recordemos que el Señor maldijo la tierra, ¿verdad? Por culpa del hombre, por hacer caso a Satanás, ¿verdad? Y no podemos culpar a Satanás porque todos somos dueños de nuestros actos, ¿verdad? Pero así somos. Entonces, la creación el Señor la hizo perfecta y nosotros somos las que la arruinamos. Imagínense, todo lo que vemos no es comparado a como era antes, ¿ok? La tierra daba al 100%. La tierra era 100% fértil. Las frutas eran con sabor perfecto, riquísimo, y eran muy efectivas. Efectivamente siempre eran perfectas. No que a veces, no sé si ustedes han probado la fruta, una uva sale ácida, otra dulce, ¿verdad? Pero el Señor antes era perfecto todo, ¿ok? También la tierra producía, no se necesitaba de abono, ¿verdad? Porque el Señor enviaba la lluvia y la tierra rica, ¿verdad? En minerales y en todo lo que necesitaban las plantas. Pero bueno, lo que les quiero decir, ¿verdad? Que con qué dedicación el Señor hizo todo esto para nosotros. Imagínense, no para Él, para nosotros. Eso es lo que quiero que meditemos. Todo medido perfectamente. No sé si han visto, voy a arrancar, vale, mi hijo, no se pongan. Miren, esta es una plantita, esto se llama ivy. Miren qué perfección. Ese es un arte. Qué bonito cómo está la hoja. Todo está perfecto. El Señor lo hizo, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces creemos que conocemos el carácter de Dios, su amor, su misericordia. Pero somos imperfectos, somos carne. Muchas veces dejamos que los problemas se apoderen de nosotros, ¿verdad? Y sinceramente les digo, eso es carnal. Es carnal porque si fuera espiritual estaríamos confiados en nuestro Señor. Y el Señor entiende, ¿verdad? Lo que les quiero decir, ¿verdad? Que la misericordia del Señor, el hecho que la tribu de Dan se haya ido a la idolatría, no significa que el Señor la desapareció por completo. Porque aquí nos dice claramente en el libro de Ezequiel, si ustedes pueden buscar en el libro de Ezequiel 48, versículo 1 al 11, vamos a ver que el Señor no ha eliminado esa tribu, ¿verdad? Está desaparecida, pero es momentáneamente, no es por siempre, ¿verdad? 48, del 1 al 11, nos dijimos. Y escuchemos lo que dice, ¿verdad? En el versículo 1 al 11 del capítulo 48 de Ezequiel dice: y estos son los nombres de las tribus. Miren, después del capítulo 39 de Ezequiel, viene el 40, del 40 en adelante, habla del milenio, que es una cosa, eso es bellísimo para que sepan, ¿verdad? Porque el Ezequiel 38 y 39 está hablando del Armagedón, ¿verdad?
Ya el capítulo 40 en adelante todo es del milenio. Entonces por eso le estoy dando este capítulo para que lo leamos de versículo 1 al 11, para que miremos que esto es para el futuro. Y aquí se menciona la tribu de Dan. ¿Okay? Dice el versículo 1, dice así. Y estos son los nombres de las tribus desde el extremo norte por la vía de Hetlon, viniendo a Hamat, Hazar Enán, al término de Damasco, al norte, al término de Hamat. Tendrá Dan una porción desde el lado oriental hasta el occidental. Imagínense. Ok, una pregunta. Ustedes saben, ¿verdad?, que cuando Josué, él repartió las tierras, eso fue solamente en el mapa que vemos de Israel. Ustedes pueden ver en sus Biblias, no sé, hay una de sus Biblias, pueden buscar en internet, todas las tribus, ¿verdad?, que repartió, Josué. ¿Pero qué está hablando aquí el Señor? Porque dice aquí Damasco. Si Damasco no tiene que ver nada con Israel. Recordemos que aquí el Señor está hablando sobre la nación de Israel. ¿Cómo va a ser Israel en el futuro? Porque Israel va cerca, está casi un cuarto de Turquía. Tiene una porción de Egipto. Va para atrás hasta Damasco. Es como un gran triángulo, ¿verdad? Imagínense, enorme. Y es por esa la razón que aparece Dan en Damasco. ¿Ok? Miren lo que dice aquí. Y junto al término, el versículo 2, y junto al término de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, para hacer una porción. O sea que no es Aser es una de las tribus, ¿verdad? El nombre de una de las tribus de Israel. Una porción. Y junto al término de Aser, desde el lado oriental, hasta el lado del mar, Neftalí, otra. Ya vieron que cómo se menciona, ¿verdad? Geográficamente, ¿verdad? Aquí el Señor cómo está mencionando todo. El versículo 4 dice, y junto al término de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés, otra. Y junto al término de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín, otra. Y junto al término de Efraín está el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén, otra. Y junto al término de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá, otra. Y junto al término de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, será la suerte que apartaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que apartaréis para Jehová será de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho, y ahí será la porción santa de los sacerdotes, de 25,000 cañas al norte y 10,000 de anchura al occidente y 10,000 de ancho al oriente y 25,000 de longitud al sur. Y el santuario de Jehová estará en medio de ella. ¿Ok? ¿Ya? Y el 11 aquí nos dice que esto va a ser futuro. ¿Por qué? Aquí lo menciona el Señor. Miren lo que dice aquí. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que guardaron mi observancia, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas. Claro, no puede ser más que el agua, ¿verdad? Entonces, esto va a ser en el futuro, ¿verdad? En el milenio. Israel no va a ser al Israel que vemos hoy en este día, 2026. Va a ser un Israel
enorme. ¿Ok? Otra cosa, lo que dice el Señor, ¿verdad? Como dije antes, vamos a tener que enseñar cómo viviremos en el milenio y también qué tamaño va a ser la tierra, ¿verdad? Porque hay tantas cosas. Todo se encuentra en la palabra del Señor. Todo. Todo. No voy a decir más porque no quiero salirme del tema. Pero bueno, quería leer esto, ¿verdad? Porque me llamó mucho la atención y dije, pero ¿por qué no se menciona la tribu de Dan? ¿Verdad? Sí, pecaron ellos, pero el Señor no los ha borrado ni los ha excluido de nada, ¿verdad? Así que podemos ver ahí. Como digo, vamos a volver al versículo 11 en el libro de Revelación. El versículo 11, ¿sí? Perdón, el 9. Ya es 9. Después de leer todas las tribus, ¿verdad? De Israel que fueron sellados, los 144,000. Dice el versículo 9. Después de estas cosas, mire, después de los sellos, ¿verdad? De ver, ¿verdad? De leer los nombres el número, perdón, de los sellados. Dice aquí en el 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Y aclamaban en alta voz, diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos son, ¿verdad?, santos de la tribulación. No es la iglesia, a como pueden ver ustedes, a como lo está explicando también, ¿verdad?, el ángel al apóstol Juan. Y claramente lo dice. No es la iglesia, ¿verdad? Recordemos que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que cuando se abrió el quinto sello, bueno, sí, el quinto sello habla de que vio bajo el trono del Señor a muchos, ¿verdad?, que le rogaban al Señor que les vengara su muerte. Claro. Miren, también se puede explicar de esta manera de que claramente estos son santos de la tribulación, que no es la iglesia, son los que que han pasado en la tribulación y en la gran tribulación, porque se les ha cortado la cabeza, ¿verdad? Porque de esa manera van a morir. Está establecido por el Señor. Y ellos no tienen conocimiento más que: Señor, nos han matado. ¿Me explico? Entonces le piden al Señor: Señor, vénganos. Nosotros, la iglesia, tenemos conocimiento de muchas cosas. Recordemos, ellos no tienen doctrina. Ellos, sí, escuché al Señor, me hablaron, mis familiares me hablaron, porque sí van a haber muchos que se van a convertir y van a tener que pasar por la tribulación. ¿Ya? Pero no es que ellos sean salvos. Van a ser salvos, pero no se sabe, ¿verdad?, quiénes son los que van a sobrevivir. Pero lo que les quiero decir es que ellos no tienen doctrina. No tienen ese conocimiento como tenemos nosotros, que por ejemplo, si pasara esto, que nosotros, no va a pasar, porque el Señor ya dice que nosotros no vamos a pasar por la tribulación. Pero por ejemplo, nosotros, si pasáramos por tribulación, nosotros sabríamos cómo interactuar. ¿Me explico? Entonces, ellos claramente le dicen: Señor,
¿cuándo es que nos vas a vengar a los que están en la tierra? Porque son los que los asesinaron, ¿verdad? Bueno, estos son, ¿verdad? Santos de la tribulación. Santos de la gracia, ¿verdad? Tribulación, perdón. Santos o sea, la iglesia o sea, santos de la iglesia y santos de la tribulación, ¿verdad? Son dos diferentes. Claro, un mismo Dios, somos hermanos, claro que sí. Bueno, el versículo 13, perdón. Y respondió uno de los ancianos diciendo, estos que están vestidos de la ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor. Recordemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor dice que eso va a ser uno de los juicios del Señor también, ¿verdad? Que el sol se va a acercar, va a quemar, va a haber sequía, hambre, ¿verdad? Entonces aquí lo está demostrando el Señor en su palabra. El versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces el Señor lo que va a hacer es, estos hermanos no van a sentir ya más, ¿verdad?, ese dolor, esa pérdida. Imagínense qué tristeza, ¿verdad? Porque les digo, nosotros, los de la iglesia, los santos de la iglesia del Señor Jesucristo, los que hemos ya aceptado el Evangelio, que duele esto, es muy doloroso. Por ejemplo, vamos hoy en el rapto, mi esposa, ella no es convertida, ella no es salva. Yo, cuando esté en el cielo, yo no voy a sentir dolor por ella. ¿Me explico? Porque el Señor nos promete que ya no va a haber más tristeza ni dolor, ¿verdad? Recordemos que vamos a recibir un cuerpo glorificado gracias a nuestro Señor Jesucristo. No vamos a sentir lo que es pecado. No vamos a sufrir, más bien vamos a gozarnos a la boda del Cordero de Dios, Jesucristo. Entonces, es triste de pensar de que gozando nosotros, ¿verdad?, la iglesia de Dios con Jesucristo y nuestros seres queridos sufriendo, pero nosotros no vamos a sentir. ¿Me explico? Nosotros no vamos a sentir. Es triste, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al capítulo 8. Y dice así, y cuando abrió el séptimo sello, imagínense, este es el séptimo sello apenas. Y cuando abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo como por media hora, y vi los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Cuáles oraciones son estas de los santos? Dice, pero ¿saben cuáles son? Las tuyas y las mías. Me golpearon, Señor, me duele. Esta persona me hizo tanto y esto y esto y esto. Padre, ayúdame, ¿verdad? Porque dice la palabra que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y nosotros nos retractamos a hacer algo o decir algo, ¿verdad? Porque pecamos también por nuestra boca, por nuestro corazón, pensamiento. Señor, dice tu palabra que tú eres el que vas a pagar. Solo te pido fortaleza. Ayúdame a tolerar esto
y a saber llevar el dolor. Eso es todo. Esa oración almacenada, ¿verdad? Ahí. Que Señor, le pedía a esta persona, no tenía que comer, me negó. Y miren, el Señor tiene guardado todo. El Señor no se le olvida absolutamente nada. Le dijo un hermano, le digo, hermano, mira, hay una cámara que nadie la puede hackear. Hay un libro que nadie lo puede hackear, ni lo puede borrar. Nadie lo puede tocar. Ahí está escrito lo más íntimo, el pensamiento más íntimo del hombre, y cree que se lo ha llevado a la tumba. No. El Señor tiene escrito cada cosa. Hasta que aceptes el evangelio de salvación, todo eso va a ser borrado. Mientras, va a ser escrito, y si tú rechazas el evangelio del Señor, se te va a leer cada pecado en público. Esto va a ser en público. Y les recuerdo, hermanos, ¿saben por qué? Deberíamos siempre nosotros de pedirle al Señor tolerancia cuando sufrimos. Y nos guardemos de decir algo de nuestra boca o sentir algo en nuestro corazón y pedirle al Señor que nos dé paz. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Así como oyen, y eso el Señor lo habla en su palabra. Lo dice Pablo. No solo vamos a juzgar al mundo, sino que también a los ángeles. Lo dice el apóstol Pedro. Entonces, nosotros debemos, ¿verdad?, de orar, pedir al Señor que nos dé calma, ¿verdad?, paciencia. Así es como Esteban, ¿verdad?, que era un diácono. Dice la palabra del Señor que él estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando él fue apedreado, él dando testimonio a los judíos sobre nuestro Señor Jesucristo, después de que él fue apedreado, antes de morir, él dijo, Señor, que no le cuentes ese pecado. Imagínense, hermanos, qué dedicación a la palabra del Señor y fe de lo que el Señor tiene guardado. Que este varón, ¿verdad?, dijo, Señor, no le cuentes su pecado. Es como nosotros, ¿verdad?, estando en la carne, nos enojaríamos, ¿verdad? Y deberíamos de meditar eso, ¿verdad? Porque es algo muy impactante, ¿verdad? Para cómo nosotros actuamos muchas veces. Pero bueno, bueno, sí, ahora vamos aquí, ¿verdad? El versículo, sí, eso era, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de los inciensos, las oraciones de los santos, ¿verdad? Allí va a estar almacenada todas las oraciones. Todo. Y miren lo que hace el Señor después. Dice aquí, el versículo 4. Y el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. No terremoto, terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se aprestaron para tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta. Imagínense que, miren aquí que el Señor en el 7º sello tira las oraciones de sus hijos a la tierra. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Mis hermanos, eso es lo que debemos de hacer. Nosotros debemos de ser, ¿cómo les diría? Obedientes, ¿verdad? Porque el Señor sabe lo que hace. Y dice aquí, en el 7, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles que fue quemada,
y toda la hierba verde fue quemada. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo con fuego fue lanzada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Imagínense, ¿verdad? Aquí ya empieza la escasez, ¿verdad? La escasez de alimentos, ¿verdad? Por medio del mar. Todo lo que conocemos nosotros de mariscos. Imagínense, una cuarta parte. Son 4 partes. Una cuarta parte, ¿ok? Versículo 9. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. La tercera parte, ¿ok? De los ríos. Y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue tornada en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas. Imagínense cuánta gente va a morir, ¿verdad? Versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Recordemos, ¿verdad?, que si el sol pierde su brillo, igual la luna, ¿verdad? Porque la luna refleja, ¿verdad?, el sol. Versículo 13. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo en alta voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta de los 3 ángeles que están por tocar. Imagínense, ¿verdad? Bueno, como dije, ¿verdad? El capítulo 7 y 8, aquí vamos a dejarlo. Y si el Señor nos permite, vamos a continuar el versículo 9 y 10, ¿verdad? Para que vayamos nosotros, ¿verdad? Llevando la secuencia de la lectura del Señor. Recordemos, estas son cartas. Las cartas se leen por orden, no se lee un párrafo y voy a hablar del párrafo, yo no sé lo que está escrito. Recordemos, ¿verdad?, que como tú estás haciendo una carta y quieres expresar un viaje a tus hijos, mira, me siento de esta manera, vi esto, vi lo otro. No, nuestros hijos no van a escoger solo un párrafo para entender qué es lo que estoy tratando de decir. ¿Me explico? Entonces igual, debemos de leer todo el capítulo completo. Por eso es que estamos leyéndolo todo, para otra cosa. Lo que yo quiero que ustedes no sean engañados doctrinalmente, ¿verdad? Porque hay muchos que no sirven a Dios, sino que sirven a sus vientres, ¿verdad? Y quieren robarle su dinero, quieren aprovecharse, como dice el apóstol Pedro, que harán mercadería de vosotros. Así que tengan mucho cuidado. Si quieren ayudar a alguien, ayúdenlo, ¿verdad? Pero primeramente oren al Señor, ¿verdad? Si tienen algo con que ayudar a alguien, pidan al Señor, ¿verdad?, que dirija esa ayuda a la persona adecuada. ¿Ok? Lamentablemente, ¿verdad?, en estos tiempos que vivimos es muy difícil, ¿verdad? Ahora, yo no culpo a la gente, que muchos quieren ayudar, pero se dan cuenta, ¿verdad?, que estas personas se están aprovechando. Por eso hay que orar, que les pone el Señor en sus corazones, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy. Gracias al Señor. Y hasta la próxima, si el Señor nos permite. Y por favor, el Evangelio de Salvación es que Cristo murió por nuestros pecados y que Él fue sepultado. Derramó su sangre. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra del Padre, esperando
para todos nosotros los que hemos aceptado su evangelio, ¿verdad? Es su sacrificio. Él dio su vida por todos nuestros pecados. Ya al aceptar el evangelio de salvación, todos tus pecados son raídos de tu alma y el Señor nunca más se acuerda. ¿Ok? Bueno, que el Señor les bendiga y hasta la próxima, si Él nos lo permite.